tanto es el pronunciar que lo que estamos viendo tiene que ver con un segundo bloque es realmente sobre la política de Colombia y el tercero que es sobre lo que se ha anunciado frente a los acá le haré como la misma pregunta pero con énfasis a todo dicho. Igual está casi que susurrando. Bueno, yo los veo aquellos dos comentarios. Yo puedo arrancar con el internacional, por ejemplo. Empezamos así, ¿vale? Digo algo así. Entonces, la cosa después pues, comienza una forma y se derrota y siempre se va agotando en los tres bloques de la entonces, eso, cada bloque de los amigos. Para cada uno. ¿Listo? ¿Ya lo están compartiendo para que se las redes? ¿Ya comenzamos? Ya. Sí. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Buenas noches también para quienes nos siguen en nuestra transmisión del Facebook Live. Mi nombre es David Flores, presento esta tertulia llamada Café Esperanza que llevamos ya organizando junto con el politólogo Víctor Gaviria y junto con otros compañeros y compañeras ya casi hace 2 años. Hoy tenemos afortunadamente como siempre y nos preciamos, nos da mucha alegría y orgullo tener invitados e invitadas de lujo. Hoy tenemos un tema absolutamente central, muy especial y que sobre todo que sentimos los colombianos y las colombianas del común todos los días, y es la pregunta sobre qué está pasando con la economía colombiana, y poníamos un título o algo sugestivo que inclusive causaba debate, discusión en las redes sociales, y es: ¿va la economía colombiana rumbo al abismo? Y esto lo decimos y lo planteamos por varios elementos que generan mucha preocupación en los colombianos y las colombianas, a pesar de que no entendamos muchas veces en detalle de dónde vienen estos fenómenos, a pesar de que evidentemente muchas veces, como se cubre en los medios de comunicación el tema económico y quizás también desde la academia, está pensado para que la mayoría de los colombianos y las colombianas no entendamos de los fenómenos económicos y no entendamos los intereses políticos que hay detrás de esos fenómenos económicos y sobre todo de quienes están tomando las decisiones que afectan la economía del país de la forma más importante. Entonces, para tratar este tema tenemos, insistimos, invitados de lujo y una invitada de lujo. Contamos entonces con Ruth Quevedo. Ella es economista de la Universidad Nacional. Ella además ha dedicado buena parte de su trabajo académico, investigativo y también con las organizaciones sociales a investigar y a trabajar sobre la economía popular. Ha tenido diferentes cargos en la administración pública del distrito y actualmente es candidata al Consejo por la lista cerrada de la Colombia Humana. Tenemos también a Aurelio Suárez. Él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ha escrito múltiples libros sobre la realidad económica del país, sobre analizando también la coyuntura política nacional, económica nacional, y también es panelista todas las mañanas en Blue Radio. Tenemos también ya a nuestra izquierda, no por nada en particular, creo que aquí todos hacen una posición bastante crítica. Tenemos a Diego Carrero, él es economista también de la Universidad Nacional, es magíster en estudios políticos de la misma universidad y actualmente es docente e investigador tanto de la SAP como de la Nacional y particularmente de un grupo sobre política fiscal. Entonces, como lo ven, tenemos personas que han trabajado el tema, que lo han estudiado con diferentes enfoques, con diferentes dinámicas. Invitamos a que pregunten, la idea es que aquí siempre en el Café Esperanza pues, se puede preguntar, se puede dialogar, porque pues este es el propósito de esta tertulia que siempre desarrollamos. Agradecemos al Café Sama aquí en el Parkway en Bogotá, invitamos y las invitamos a que vengan a este café, es muy bonito, es un café que le abre espacio a estos escenarios de construcción, de discusión, y vale la pena apoyarlo. A quienes estén aquí a que se tomen una cerveza, pidan su café y digamos apoyemos también este espacio. Entonces, sin más preámbulos, entramos en materia, entramos en detalle. Aquí siempre vamos rotando, digamos, por cómo comenzamos.
Y la primera pregunta tiene que ver sobre el tema internacional. Buena parte de lo que se escucha en los medios de comunicación, buena parte de lo que se escucha en los pocos espacios que lastimosamente se habla del tema económico, es que buena parte de la realidad económica nacional está determinada por la realidad económica internacional, ¿cierto? Y buena parte de los análisis económicos giran en torno a decirnos que Colombia, por un lado, y es el discurso un poco del gobierno, no está tan mal en términos de comparativos de cómo se encuentran otras economías a nivel internacional y que eso debería ser motivo de alegría y de tranquilidad de los colombianos y las colombianas, y otros discursos diciendo, bueno, si bien es cierto, digamos, hay unos elementos que no son tan graves en relación a otros países, y hay otros renglones y otras dinámicas y otras lecturas que dirían que sí estamos ante una realidad en el contexto internacional. Entonces, la primera pregunta es sencilla pero a la vez compleja, entendiendo que quienes estamos acá y empezando por mí, pues no somos economistas, y la idea es que podamos entender sobre esta realidad, y es qué tanto está ligada la realidad económica colombiana al contexto internacional y cuáles son esos fenómenos que se están dando en la escena internacional que están afectando la economía colombiana. Entonces comenzamos con Diego Carrera. Bien, pues muchas gracias a David, a Café Esperanza, por la invitación que se hace. En relación a la pregunta del contexto internacional en el cual nos estamos enfrentando, y ligando eso un poco en relación a lo que pues viene sucediendo en el caso de Colombia, y a propósito de unas declaraciones de la vicepresidenta de Colombia, en el sentido de que hoy por hoy, por ejemplo, la devaluación del peso colombiano era producto de la coyuntura internacional, cuando hace 4 años, en el marco de la oposición que hacía el gobierno de Juan Manuel Santos, responsabilizaba al gobierno en aquel entonces por lo que estaba sucediendo también con la moneda. Y entonces como que se trata de ubicar que lo que está pasando hoy con la economía colombiana no es responsabilidad ni del gobierno ni de los sectores que históricamente han gobernado a este país. Entonces, frente a eso, dos cosas para colocar sobre la mesa. La primera de ellas es que naturalmente lo que pasa en el mundo nos afecta, lo que pasa a nivel internacional afecta las economías locales. Es decir, si el vecindario en el que vivimos está mal, naturalmente en nuestra casa las cosas no van a estar tan bien. Y si las cosas en la ciudad o en el país no van bien, pues naturalmente en nuestras vidas cotidianas la cosa tampoco iría como en un muy buen sentido. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo mismo sucede en términos de la economía. Si al vecindario, si a la región no le está yendo tan bien, o si a nivel global las cosas no van tan bien, pues naturalmente eso nos afecta. Entonces esa primera premisa es cierta. Sin embargo, lo que sí puede suceder es que dependiendo de la forma en que estemos manejando nuestra casa, vamos a ser más vulnerables o menos vulnerables a lo que está pasando internacionalmente. Entonces, para entender el contexto actual, debemos remitirnos a lo que ha sido el proyecto de nación, por lo menos en materia de lo económico, en 200 años de vida republicana. E infortunadamente hay que decir que en todos estos años de vida republicana le hemos apostado a un modelo económico que es nefasto, tanto en términos del proyecto de sociedad como en términos de sostenibilidad. Y en ese plano entonces señalar que básicamente nosotros le hemos apostado en el marco de la División Internacional del Trabajo, es decir, los países la dinámica económica va haciendo que los países se pongan de acuerdo en relación a qué producir, y básicamente nosotros hemos construido una economía que se caracteriza por la producción de materias primas, y eso ha conllevado a que tengamos un débil deterioro, una débil estructura industrial. Y en ese sentido, entonces, básicamente nuestro crecimiento a través del tiempo, ¿de qué ha dependido? Pues ha dependido de la demanda de materias primas que a nivel internacional se hace, y en ese orden de ideas nuestra economía es mucho más vulnerable a los choques externos que se puedan ir presentando. Entonces, desde el 2008, como consecuencia de la burbuja financiera que afectó a los Estados Unidos, se viene presentando a nivel internacional un declive del crecimiento económico, lo que llamamos los economistas una desaceleración de la economía, es decir, el ritmo de producción se va haciendo más lento, y como se va haciendo más lento, ¿qué sucede? Pues la demanda de materias primas disminuye, y como disminuye la demanda de materias primas,
uno de los principios de la economía es que cuando se empieza a deteriorar la demanda de algún producto, su precio disminuye, ergo, entonces, para el caso colombiano lo que vamos a tener particularmente durante los últimos 3 años, pues es una caída de los ingresos internacionales porque el petróleo está más barato y porque las materias primas que exportamos en general están más baratas. Si nuestra estructura económica no dependiera de la demanda de materias primas que a nivel internacional se da desde los países metropolitanos, pues no seríamos tan vulnerables en primer lugar a esos choques externos. En segundo, si tuviéramos un mercado interno desarrollado con capacidad de demanda, esto se da en la medida en que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras en Colombia sean mejores, pues naturalmente también en términos de esos choques externos de la economía, internamente tendríamos como mayores posibilidades de enfrentar esas dificultades que se dan. Entonces, ni hemos desarrollado el sistema productivo en el sentido de desarrollar producción de bienes con contenido tecnológico, también entre otras cosas porque las inversiones históricas en materia de educación, en materia de ciencia y tecnología e innovación en Colombia son absolutamente ridículas. Entonces, teniendo en cuenta eso, claro, ante un escenario internacional adverso vamos a tener más dificultades. Pero adicionalmente, y producto de lo que fueron las reformas de primera y segunda generación en la década de los 90, que profundizaron el neoliberalismo, de apertura comercial que llevó, por ejemplo, a que pasáramos de importar 700.000 toneladas de alimentos a importar hoy más de 13 millones de toneladas de alimentos, es decir, el 30% de los artículos, o mejor, de los bienes agrícolas que consumimos los colombianos son importados. Cuando tú debilitas tanto una economía, y nada, estoy controlando el tiempo, cuando uno debilita tanto una economía, naturalmente, en la medida en que se van presentando problemas en relación a la generación de ingresos externos, porque si vendemos menos, porque el precio de las materias primas está cayendo, entran menos dólares, o sea que el dólar se hace más caro, como tenemos que pagar más pesos por dólar, entonces eso empieza a golpear el bolsillo de los hogares colombianos. ¿Por qué? Porque todo lo que importamos termina siendo más costoso. Entonces lo que estamos viviendo hoy, ¿qué es lo que la gente consume? Cereales, por ejemplo, ¿sí? O sea, es ridículo que para el caso colombiano nosotros hoy importemos arroz, por ejemplo. Es ridículo que importemos granos en un país que tiene todas las posibilidades para producir esos productos. En un país en el que, por ejemplo, la producción de este tipo de bienes podría ser potentísimo en términos de algo que se planteó en el Acuerdo de Paz, que fue la reforma rural integral, y en ese contexto, pues el desarrollo de las capacidades productivas y la generación de ingresos en el campo colombiano. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que decir que lo que estamos viviendo es producto de un modelo económico en el que los sectores del establecimiento, todos juntos, lo que representa la Federación Nacional de Ganaderos, lo que representa la ANDI, lo que representa FENALCO, lo que representan los grandes grupos económicos de este país, tienen, digamos, responsabilidad. Es decir, Marta Lucía Ramírez no es la primera vez que está en el gobierno, y en ese sentido es responsable desde hace mucho tiempo en relación a los gobiernos de los que ha participado. Y en ese contexto es muy chistoso cuando dicen, no, es que es culpa del escenario internacional, no es culpa del gobierno nacional. Entonces aquí hay una responsabilidad histórica en términos del modelo al que han condenado a los colombianos, que ha significado un sobreendeudamiento, entre otras cosas, de las familias colombianas, que ha significado la privatización de derechos en materia social. Entonces hay una responsabilidad histórica, y para ir cerrando hay una responsabilidad también de la coyuntura, porque es que la crisis internacional, como la palabra indica, es una crisis que se da en todo el mundo. Es decir, que los coletazos de la crisis los viven también Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay, los vive Europa, los vive Asia, y particularmente la economía argentina al mando de Macri y la economía colombiana al mando de Iván Duque son las más golpeadas. Entonces tienen responsabilidad. ¿Por qué? Porque la crisis internacional está golpeando a todo el mundo, pero particularmente está golpeando a pues, las economías latinoamericanas que han dado giros hacia la derecha. Aurelio, también desde el plano internacional, para quienes no somos expertos en economía y vemos las noticias,
se pregunta, ¿estamos ante una crisis internacional? Esa es una pregunta también. Pero si eso es así, ¿es parecida a la del 2008? ¿Es diferente a la del 2008? Y también un poco a veces en este cubrimiento que se hace a las noticias económicas se muestra como si todo tuviera que ver con los conflictos, la guerra económica que se ha planteado entre Estados Unidos y China. Eso tiene que ver, digamos, con la realidad económica colombiana. ¿Está comportándose el gobierno, el Banco de la República y quienes toman las decisiones macroeconómicas del país de la forma adecuada en este contexto internacional? Bueno, David, mil gracias por la gentil invitación. Yo no tengo la voz de Diego, voy a tratar de que me escuchen aquí sin sonido lo mejor que se pueda. Un saludo a Ruth, por supuesto, mi compañera aquí de panel hoy, y a todos los que están aquí presentes que quisieron venir a aburrirse esta tarde para ir a hablar de economía. Yo voy a esta primera parte, David, voy a tratar de hacer una caracterización de la economía mundial. Creo que lo primero que hay que hacer es mostrar una especie de retrato de cómo es, si quieres, Sí, dale, vamos. Mientras tanto, invitamos a todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, a que hagan las preguntas, a que compartan este programa. Acaban de llegar unos compañeros y compañeras que vienen de la movilización estudiantil. Por supuesto, un saludo a los miles de estudiantes, hombres y mujeres que se movilizaron el día de hoy, defendiendo una vez más la educación pública colombiana, desde quienes hacemos este Café Esperanza de corazón, alma, corazón y vida. Acompañamos esa movilización. Bueno, entonces, primero que todo, caractericemos un poco la economía mundial. ¿Cuánto dinero hay en el mundo? En el mundo hay 1.000 billones de dólares. Está claro que cuando hablo aquí de billones, hablo de 12 ceros, bien sea en pesos o bien sea lo que los gringos le llamarían trillones, pero estamos hablando de 1.000 billones de dólares. ¿Cómo se componen esos 1.000 billones de dólares? Esos 1.000 billones de dólares se componen de la siguiente manera: más o menos el Producto Interno Bruto Mundial, o sea, lo que la economía mundial produce al año, son cerca de 86, 87 billones de dólares. La deuda, billones de dólares. La deuda mundial, la deuda que tiene el sector financiero, los sectores no financieros, los gobiernos y los hogares en el mundo, está del orden de los 270 billones de dólares. O sea que entre 85 y 270 estamos hablando de 350 billones de dólares. Nos están faltando 650 para los mismos. Todos esos otros 650 están en activos bursátiles de distinto orden. Por supuesto, seguros, reaseguros, swaps, contratos a futuros de productos básicos, etc. Entonces, lo primero que quiero decir es que fíjense ustedes que en el mundo de 1.000 billones de dólares que hay en dinero, solo se producen 86 y lo demás es especulación. O sea que lo primero que hay en el mundo, que hay que tener claro en el mundo, es que en el mundo no hay ningún modelo extractivista, ninguna carrera esas que se inventaron en la época. Eso no existe en el mundo, ni hay ningún libro de economía que hable de eso. En el mundo hay un predominio del gran capital financiero especulativo que viene buscando, por supuesto, nichos de inversión en donde reproducirse y multiplicarse. Las crisis económicas mundiales obedecen a dos factores. En primer lugar, a los excedentes de capital que acabo de explicar y de dinero, y en segundo lugar a una crisis de superproducción. Recordemos lo que decía Marx: el capitalismo es el sistema mediante el cual hay una capacidad infinita de producir a la que no le corresponde una capacidad infinita de demanda. Entonces voy a darle algunos datos de crisis de superproducción. Cuando uno mira la crisis de superproducción en el mundo, pues si uno mira el arroz o la papa, pues eso no le va a dar mayor indicativo porque son bienes básicos que tienen un consumo más o menos estable. Aquí hay que mirar es el crecimiento, por ejemplo, de los llamados bienes suntuarios o bienes más complejos. Entonces, les quiero contar lo siguiente. Vehículos o carros particulares. Entre el año 2000 y el año 2014 creció un 40% en promedio la venta de vehículos. En el año 2016 ya solo crecía al 6% y en el año 2018 creció al 3,1%. Es decir, aquí no hay a quien meter un carro más. Smartphones, teléfonos celulares,
En el año 2009, la venta de celulares en el mundo creció 72%. En el año 2014 creció 28% y en el año 2017 creció 2,7% y en el 2018 tuvo crecimiento negativo. La vivienda en los Estados Unidos. En Estados Unidos la vivienda, que ha sido fundamental en el proceso de crisis, entre casas vendidas nuevas y usadas, en el año 2005 se vendieron 7.080.000 viviendas. En el año 2018 se vendieron 5.500.000 viviendas. Es decir, no se ha podido recuperar ni siquiera el número de viviendas vendidas en el año donde comienza la crisis de las hipotecas subprime. Luego, en el mundo lo que hay es una crisis de superproducción y de excedentes de capital. Eso es lo primero que hay que tener claro. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de la crisis? Esa superproducción incluye el petróleo, ¿sí? Incluye todo, las materias primas, etc. Es decir, los precios de las materias primas caen y la economía cae porque aquí, como está la relación de bienes finales, pues las materias primas están, por supuesto, cada vez en crecimientos marginales decrecientes. Entonces, esa es la situación mundial. Pero lo más grave de la crisis, ustedes se van a perdonar, que les voy a decir, es la crisis de la tasa de ganancia del capital. Voy a decir algo que puede sonar crudo. La crisis no es cuando los pobres aguantan hambre. La crisis no es cuando las clases medias están limitadas, no. La crisis es cuando la tasa de ganancia del capital comienza a decaer. En el año, yo escribí un libro con respecto a la crisis del año 2008, que se llama El infarto de Wall Street. Después tuvo una segunda edición que se llama La economía de los Estados Unidos. Y yo hago un cálculo sobre la tasa de ganancia utilizando el método de Lumenil y Levy, que es el Producto Interno Neto menos el fondo de salarios, dividido por el valor de los activos fijos. En resumen, para los que no son economistas, la relación de lo que por cada dólar de activo, cuánto produzco. Entonces lo que uno puede ver es que el crecimiento de la tasa de ganancia del capital cayó de 0,34, esa tasa de ganancia, de 0,34 a 0,30 en el año 2008, y después de 10 años no ha vuelto ni siquiera otra vez al 0,34, está en el 0,33. O sea, hay un estancamiento de la tasa de ganancia del capital. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que todas las condiciones de la crisis clásica del capitalismo se están dando, pero de manera cada vez más cruda, por aquello de que la época del capitalismo financiero es el capitalismo agravado. El capitalismo es un sistema de modo de producción anárquico, y cuando predomina el capitalismo financiero, la anarquía es todavía mayor, y eso es lo que estamos viviendo. En ese sentido, yo también tengo una interpretación pues un poco distinta a la de los medios oficiales de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Ahí no hay una guerra comercial, ahí hay una agresión de los Estados Unidos que ante esta crisis comienza a agredir a todo el mundo. Por supuesto, el aspecto principal, la contradicción principal en el mundo de hoy es la contradicción entre Estados Unidos y el resto del mundo, cuyo aspecto principal de la contradicción es la agresividad norteamericana, y por supuesto que tiene que ver con cómo limitar al principal de sus competidores, que es China. Ese es el punto. Ahora, en medio de todo esto, ¿cómo le va a países como Colombia? Colombia es un país que tiene una altísima vulnerabilidad externa. ¿Qué quiere decir que tiene una altísima vulnerabilidad externa? Quiere decir que el país desde hace rato no produce los dólares que necesita para relacionarse con las demás economías. Yo he acuñado un término, comparto muchas de las apreciaciones que ha dado Diego ahora, yo he acuñado un término para describir un poco esta situación, y es que Colombia ha adoptado lo que se llama un modelo de capital extranjero. La variable principal, no sé cuánto me quedan, un minutito. La variable principal de un país es el ahorro interno, es decir, la acumulación interna de capital. ¿Qué es lo que ha hecho Colombia? Colombia lo que ha hecho es reemplazar el ahorro interno por el ahorro externo, no solamente a través de los tratados de libre comercio, sino a través fundamentalmente de todas las ventajas y todos los beneficios que le ha dado al capital extranjero para venir al país a invertir. Si usted me regala medio minuto, David, yo le voy a dar unos datos que pueden ser interesantes. Vea usted.
Voy a darles este dato con respecto a la inversión extranjera en Colombia en los últimos años. La inversión extranjera en Colombia en el año 1990, cuando comienza apertura y cuando comienza todo el proceso de libre comercio, no pasaba de 5.000 millones de dólares. Toda la inversión extranjera en este país. Hoy vale 190.000 millones de dólares. Hay una toma de la economía nacional por el capital extranjero. Y no solamente en petróleo y minería, porque esa es otra de las cosas que debemos discutir hoy, si el famoso modelo extractivista existe o no. Pues yo no digo que la inversión extranjera principal sea en petróleo y sea en minería. Por supuesto que hay inversión en petróleo y minería, pero hay inversiones de la siguiente manera: 48.460 millones en petróleo, 32.579 en industria, 29.325 millones en minería, 26.818 en financiero, 19.689 en transporte, almacenamiento y comunicaciones, en comercio, restaurantes y hoteles 14.658, en electricidad, gas y agua 9.212, en construcción 5.704, en servicios comunales 3.073, para un total de 191.283 millones de dólares en diciembre del año 2018. No, acumulado. Correcto, pero ¿qué es lo que pasa? El país tiene una necesidad imperiosa del capital extranjero. Hoy el capital extranjero es más o menos el 25% de las fuentes de financiación de la economía nacional. Si eso no viene, el país se derrumba. Luego, lo que hay que tener en cuenta es que Colombia, por esa vulnerabilidad que estoy señalando, por esa dependencia, que yo llamaría adicción al capital extranjero, el país es altamente vulnerable a los ciclos de contracción del capital a nivel global. O sea, la vulnerabilidad es una vulnerabilidad no coyuntural, es estructural. Y la única forma es modificar esa dependencia del capital extranjero. Entonces, en medio de una crisis global, los países que somos altamente dependientes del capital extranjero, pues obvio que en ese virus que está regado por el mundo, sufrimos más, por supuesto mucho más. Y hay efectos en empleo, en inflación, como los que señaló Diego. Colombia importa 14 millones de toneladas de productos agropecuarios, importa el 33% de las materias primas industriales. Entonces si usted va a exportar esta chaqueta, pero resulta que el algodón, las telas y el hilo lo tiene que exportar, pues no es posible ser competitivo en los mercados externos, porque las materias primas para poder elaborar ese bien final reciben encarecimiento. Entonces yo le diría, para terminar muy brevemente esta primera parte, en medio de la crisis global, los países altamente dependientes del ahorro externo sufren más. Colombia es de los más vulnerables en esa materia y trae, por supuesto, todas las secuelas que esto implica por el modelo que se ha adoptado de los años 90 a ahora. Bien, a Ruth yo le quiero, bueno, por supuesto, para que haya una opinión general sobre este primer bloque, pero hay algo que se ha tocado, pero yo quisiera profundizar, porque es algo que preocupa mucho a la gente, porque tiene que ver directamente con su capacidad de consumo, con su capacidad de compra, y es el tema de la devaluación del peso colombiano, ¿cierto? Se estima que es una de las monedas más devaluadas del concurso. La segunda moneda más devaluada en el concurso internacional, ya el 16%. Y pues la gente presume que los electrodomésticos, este tipo de cosas que asumen pues son importadas, pues va a ser más costoso. Pero yo quisiera que pudiéramos explicarle a quien nos ve cuál es como el impacto en concreto en su vida cotidiana de esta devaluación del peso colombiano, a qué se debe. Creo que Diego lo explicaba un poco en su intervención, pero que tú pudieras profundizar más en eso y qué puede esperar, digamos, el colombiano y la colombiana cuando vaya a comprar en diciembre, cuando vaya a comprar en enero. Es un elemento fundamental, además de tu opinión general. Yo creo que Aurelio plantea una tesis que me llama mucho la atención, que quisiera escuchar tu opinión, y es que no es cierto tal que existe una economía extractivista, el modelo extractivista, sino que estamos fundamentalmente ante el predominio del sector financiero, tanto internacional como local. Digamos, evidentemente, pues aquí Carlos Sarmiento Angulo pues juega un papel determinante y es... Y perdóname una acotación. No solamente no estamos en el modelo extractivista, sino que la forma de salir no es poniendo paneles solares.
Bueno, que eso, también lo ponen los extranjeros. eso, mira, ahí hay pique para Ruth de Colombia Humana. Eso está bueno. Esa es la idea. Los paneles solares también los venden los extranjeros. Ruth. Bueno, yo quisiera, digamos, reforzar o comparto en términos generales la caracterización el régimen de acumulación, digamos, que tenemos en este país, pero tengo quizá dos observaciones frente a cada uno, de lo que cada uno dijo. A mí me parece que la forma como se caracteriza en este momento Colombia es efectivamente un régimen de acumulación orientado hacia las rentas financieras, digamos, que hacen que todo el sector real de la economía se ponga en función de estas rentas financieras, y eso también viene acompañado de un proceso de deuda tremendo, que ha sido la forma como en Colombia se ha venido cerrando ese déficit comercial que venimos arrastrando ya hace 2 décadas, pero que hoy día, pues digamos, es enorme. Es decir, Para decir algo, veía ayer que también se registraba que estamos en uno de los momentos de la deuda más alta, sí, que tienen también que ver con la devaluación de la moneda. Es importante tener esa caracterización, porque es que por un lado tenemos una economía que destruye su sector real en función de rentas financieras y en función de extracción de minerales y petróleo, principalmente. Pero por otro lado tenemos un modelo fundamentado, ¿cierto?, en producir mano de obra barata. Y yo creo que eso hay que colocarlo, porque dentro de la División Internacional del Trabajo en la Economía, lo que nosotros estamos haciendo es generando la caída de los costos de la producción en general, digamos, eso que llama la caída de la tasa de ganancia, Aurelio, que no es más que quitarle, hacerle exenciones tributarias a los empresarios y deteriorar cada vez más las condiciones laborales para generar mayores ahorros, digamos, en mano de obra. Entonces, ese es el segundo papel que a mí me parece importante. Y tercero, es que es un gobierno inexistente. Es decir, no hay un régimen de regulación distinto a poner toda la normatividad nacional en función de que haya esas rentas y que haya ese deterioro de las condiciones laborales de la gente, y lo que completa eso es un gobierno completamente entregado a los intereses transnacionales y a los intereses locales, que también son ya, digamos, intereses transnacionalizados, que pues nuestros grupos económicos también son grupos económicos. Difícilmente hoy podemos hablar en Colombia de una burguesía nacional que sea capaz, digamos, de pensar el país. Ahora, indudablemente en ese contexto la economía colombiana es una economía vulnerable, y así no lo fuera, la economía colombiana y las economías en general en el mundo hoy día ya no se pueden pensar contenidas en los países. Son economías que se tienen que pensar en bloques económicos, pero Colombia ha renunciado incluso a la lógica de construir un bloque económico en función de los intereses locales, globales locales, digamos. Renunció a la ALBA, deterioró los avances que había en el Mercosur, está completamente entregado a la Alianza del Pacífico, tanto así que Santos públicamente plantea que todo el proceso de paz nada tuvo que ver con incorporar una gente, unos grupos que estaban criticando las condiciones históricas del país, sino que tuvo como único objetivo que Colombia pudiera limpiar el país, limpiar el territorio nacional de esa gente estorbosa y ponernos en función de, como lo ha hecho, entrar a la OCDE y entrar a la Alianza del Pacífico. Entonces estamos en un momento en donde estamos completamente entregados, digamos, a esa lógica de un Estado neoliberal. Yo no comparto con Diego que siempre la economía colombiana republicana haya sido así. Nosotros tuvimos una senda que se cortó, pero digamos que fue la escuela de la CEPAL, que fueron los 30 gloriosos, que de todas maneras tuvimos de sustitución de importaciones, y nosotros alcanzamos a tener desarrollos industriales que incluso llegaron a casi el 20% del Producto Interno Bruto en el país, y que alcanzaron a ampliar la relación laboral, y que los trabajadores todavía sentían que podían vincularse laboralmente, que iban a tener pensión y que iban a tener salud, etc. Los sistemas de protección social históricamente han respondido a la lógica del modelo económico,
Y hoy día los sistemas de protección social vienen haciendo un cambio estructural, que ya hablaremos de eso, que es la reforma laboral, que es la reforma del sistema de protección social, que es la reforma pensional. Pero lo que yo quería significar es que nosotros sí tuvimos un momento en el cual nos pensamos más como país y con una visión del desarrollo. Es que nosotros en Colombia perdimos la visión del desarrollo. Hoy día no hay desarrollo, ahí es un desmadejo del famoso emprendimiento donde cada cual mira a ver cómo resuelve sus condiciones de vida, porque es que aquí ya no hay políticas para el desarrollo, que es lo que caracteriza, como insisto, el Estado que nosotros tenemos. Y yo también creo que si hubo los dólares para hacerlo, decía Aurelio. Durante el gobierno de Santos nosotros tuvimos precios del petróleo altos, creo que llegó a $100 el barril de petróleo, y tuvimos los excedentes suficientes, que también los tuvo Ecuador, que también los tuvo Bolivia, que lo que hicieron fue, con toda la crítica al modelo extractivista, que también está, existe, etcétera, es un modelo no solamente fue Colombia, sino fue América Latina, pero esos excedentes se invirtieron en infraestructura, se invirtieron en formar la mano de obra, se invirtieron en universidades. Y hoy el milagro boliviano es que cogieron el excedente de las commodities o materias primas y empezaron a invertirlo en función de una visión del desarrollo. ¿Cuál es esa visión del desarrollo en este momento? No la hay, no la tenemos. Ni siquiera construyendo en el país esa visión del desarrollo, porque en Colombia lamentablemente se acabó el proyecto alternativo, organizado, estructurado, que está formando los cuadros para que vayan a ver cuál va a ser el modelo de desarrollo y cuál es la forma como vamos a gobernar. Yo quería como dejar esos elementos. Que eso no es tampoco digamos, que el destino es nuestro destino, no. Esto tiene que ver con política de izquierda, nunca, ni progresista. Entonces ese cuento de que es que todos son iguales, no, nosotros no sabemos cómo gobierna todavía la izquierda porque no hemos tenido el gobierno. Y hay que tenerlo, y hay que tener propuestas para poder hacer justamente esas reconstrucciones del tejido y también de qué es lo que vamos a hacer con el desarrollo de Colombia, que es un país rico a pesar de que todo esto se configura como un modelo expoliado. Ya la pregunta que tú haces acerca de por qué se deterioró el peso colombiano, yo sí se la traslado a Diego y él de pronto lo tiene más claro. Bien, entonces cambiamos el orden y nos metemos un poco ya como a las medidas, a las decisiones políticas que ha impulsado Iván Duque, tanto en el Congreso de la República como en diferentes, digamos, ámbitos de su competencia. Recordemos que en campaña presidencial, como siempre, pues estos partidos del establecimiento prometen una serie de cosas que posteriormente no cumplen. Y una de las promesas de campaña de Iván Duque era que no iban a haber más impuestos, era más impuestos, menos trabajo. Creo que había una de sus vallas, menos impuestos, más trabajo, más salario, de manera para ver si estaban concentrados. Entonces, pero pues nos encontramos prontamente con decisiones muy complejas. Entonces nos enfrentamos con una ley de financiamiento que en la práctica es una reforma tributaria, ¿cierto? Que además está demandada en este momento ante la Corte Constitucional. Hay un fallo allí pendiente. Una de las demandas que está estudiando la Corte Constitucional es precisamente un profesor de la Universidad Nacional, Daniel Libreros, entiendo del grupo del que hace parte Diego, y nos hemos enfrentado también, digamos, a la configuración del presupuesto nacional, Plan Nacional de Desarrollo. Entonces comenzamos esta vez con Aurelio. ¿Qué podemos decir como de todo esa concepción que ha impulsado el gobierno Duque en el Plan de Desarrollo, en la ley de financiamiento y en los dos presupuestos que ya ha presentado al Congreso? Bueno, David, mire, yo creo que hay que presentar una visión estructurada de la lectura sobre el país. No se puede hacer una lectura, digamos, de piezas sueltas, sino que esto está estructurado. Entonces yo continúo con lo que digo. El país ha sido un país altamente dependiente del capital extranjero y hoy tiene de manera recurrente, a pesar de la atracción del capital extranjero, que esta es la gran paradoja, a pesar de la inversión extranjera, el país tiene un déficit recurrente en sus cuentas externas. Vuelvo y repito, Rudy, Colombia no ha conseguido los dólares que necesita para poderse relacionar con las economías, ni hoy, ni antes, ni ahora. Por lo siguiente, no solamente porque el país venga teniendo en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, un déficit comercial, sino porque el país tiene un déficit en su cuenta de renta de factores.
¿Qué es lo que quiero decir con eso? En En la renta de factores. Es que este es un punto clave de la discusión. lo más didáctico. Por cada dólar que se invierte en Colombia, se saca al año en tasa de renta implícita entre el 10 y el 11% según cálculo del Banco República. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Colombia cada vez que se mete un dólar, se siembra un dolarducto por el que empiezan a salir todos los años rentas de esos dólares invertidos. Entonces, es más, el informe de Chavarría de Banco República reciente que causó el debate con Carrasquilla y Duque, ese informe dice lo siguiente: por primera vez se lo oigo decir a los economistas oficiales, está más ligado el precio del dólar a factores residuales, como ellos llaman, por ejemplo de la renta de factores, que al mismo precio del petróleo. O sea, hay una desconexión ya incluso entre el precio del petróleo y el precio de la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque cada vez son más los dólares que salen que los que entran. Duque en el primer trimestre de este año dijo, entraron 3.500 millones de dólares al país, pero no le contó que salieron 4.300 millones de dólares de renta de capital. Es que al país lo tienen acostumbrado a decir, ¿cómo va la economía? No va divinamente, 14.000 millones de dólares de inversión extranjera este año, pero no le cuentan a Colombia cuánto salió. Mire, ¿Cuánto salió? por ejemplo, en los pasivos externos del país. El país tiene pasivos externos, ¿entienden? Lo que tiene de deuda, lo que tiene que pagar deuda, lo que tiene de inversión extranjera que tiene que pagar renta de factores. Entonces, más o menos al año, el país entre el déficit comercial, este año, entre el déficit comercial y el déficit de renta de factores, Colombia puede llegar a tener un 4,5% del PIB negativo, que son más o menos 45.000 millones de dólares, 45 billones de pesos, que son 15.000 millones de dólares. O sea, este año nos van a quedar faltando 15.000 millones de dólares. Estamos de buenas porque en el 2015 nos quedaron faltando 30.000 millones. Entonces, ¿cuál es el origen de la deuda? Y esto es lo más importante de todo. Pues el país, como no tiene los dólares para poderse relacionar con las demás economías, como he explicado, porque su operación comercial, su operación de capital, su pago de deuda externa no le da para comprar, para poder cubrir esa deuda, para cubrir esos dólares que necesita, se tiene que endeudar. Y se tiene que endeudar duro. Voy a dar estos datos de deuda. En el año 2000, la deuda bruta del sector público no financiero, o sea, la deuda pública total, era 88 billones de pesos. Hoy estamos en 576 billones de pesos. O sea, hemos multiplicado en 19 años por 7 la deuda pública. Y entonces el país vive pendiente ya se creó un ciclo de deuda. Usted me habla de la ley de financiamiento y todo eso. Entonces hay como dice muy bien el profesor Libreros, un recorrido de deuda, dice Daniel Libreros, que se crea. Entonces el país se endeuda para pagar y paga para endeudarse. Es que en eso es que estamos. Ya estamos en 60 billones de pesos del presupuesto prácticamente en cubrir servicio de deuda. Es el principal rubro. Por encima de la educación. No, que es que la educación le hemos metido 43. Al servicio de la deuda le metemos 60. Que son mayores los intereses que las amortizaciones. Son mayores, claro, intereses puede ser 32 y la amortización 28. Entonces cada vez nos endeudamos más. Correcto, que es así. Voy a darles este dato de deuda. Miren ustedes, la deuda por habitante, creció entre el año 2011 y el año 2018 un 116%, mientras el ingreso por habitante en ese mismo periodo creció 18%. O sea, la deuda por habitante creció 6 veces lo que creció el ingreso por habitante. El país está totalmente dedicado a la deuda. Y con respecto al modelo extractivista, le voy a dar esta perla. El principal productor extractivista de Colombia se llama Ecopetrol. Ecopetrol extrae entre el 70% de hidrocarburos en Colombia, el petróleo más gas. 70%. Pues les cuento una cosa, Ecopetrol tiene el 56% de sus activos. Esa deuda, si se hubiera mantenido en ese nivel, sería 180 billones de pesos. ¿Saben cuánto le debemos los colombianos a la banca? Le debemos 450 billones de pesos. O sea, aquí está endeudado el sector público, están endeudadas las empresas, están endeudados los hogares. Una pregunta sobre eso, Aurelio, que también se la quiero hacer a Diego, porque sé que investigamos sobre el tema, y es esa deuda que tiene, digamos, Colombia, ¿con quién es? Sí, estamos hablando de que debemos, llevando esos dólares a pesos,
estamos debiendo 260 billones de pesos en deuda externa. ¿Qué lo debemos? Fundamentalmente en bonos soberanos colocados en las bolsas de valores, bonos yanquis, etcétera, etcétera. Y hay una deuda por ahí de eso, un residual a instituciones internacionales, Banco Mundial, BID, etcétera, etcétera, institucional. Pero ante todo en el Banco Mundial de Capitales, digamos así. Pero además debemos en títulos del Tesoro, deuda interna en pesos. Estamos debiendo 300 y pico de billones de pesos, 310 billones de pesos. ¿A quién le debemos eso? Le debemos, en primer lugar, a fondos de capital extranjero que se han venido a Colombia a comprar test. Por ejemplo, el fondo, se me olvida el que maneja Maurius, el fondo Templeton. El fondo Templeton tiene como 40 billones de pesos en test. Cogen los dólares, los vuelven pesos y compran test. Debemos más o menos 70, 80, esos 300 y pico en pesos. 70, 80 se lo debemos a fondos de capital extranjero que se vuelven pesos. Le debemos a los fondos de pensiones, que tienen más o menos y le debemos a la banca, y le debemos a especuladores que compran títulos del Tesoro para financiar la Hacienda Nacional. Es más, incluso, fíjense ustedes la perversidad de este modelo económico. Los fondos de pensiones que tienen el ahorro de los trabajadores, con eso financiamos la deuda con la cual se monta y se estructura todo el modelo de capital extranjero. Sí, en Colombia hemos criticado la corrupción de Odebrecht, la corrupción de Salucor, la corrupción de todas las corrupciones de la Universidad Distrital desde hace 10 años, etcétera, etcétera. Pero lo más corrupto que hay en Colombia, lo más perverso que hay en este país, es el modelo de política económica que hay, un modelo absolutamente corrupto, financiado por bajos salarios, financiado por impuestos indirectos, financiado por las pensiones de los trabajadores para garantizar las rentas del capital financiero internacional que domina el país. Y permítame una sola cosa para terminar. ¿En qué nos gastamos la plata los colombianos? ¿En qué nos gastamos? Ese endeudamiento, ¿en qué nos gastamos? El crecimiento del PIB desde el punto de vista de la demanda, del año 2000 al año 2018, en pesos constantes del 2015, pero del año 2006 al 2018, según datos del DANI recientes con la nueva metodología a pesos constantes del 2015 que la cambiaron, estamos en 2005-2015, nos da lo siguiente. Crece al año las importaciones al 7,6%. En segundo lugar, la inversión, que es formación bruta de capital, pero entonces que también me ha metido capital extranjero, de 6,6%. El gasto del gobierno crece el 5% anual, la demanda interna de los hogares el 4,8%, el gasto de los hogares el 4,2% y las exportaciones apenas el 4%. O sea que el modelo es más perverso todavía porque nos endeuda para comprar las importaciones. Esto es una cosa realmente que cuando yo diría, el día que el país conozca esto de verdad, este país se tiene que levantar. O sea, que el gran problema no es que la izquierda perdió el discurso, que el gran problema es que este discurso no lo hemos podido llevar a las masas, porque les digo una cosa, cuando el país entienda lo que es este modelo de política económica, Ecuador nos queda chiquito, no nos aguanta el día, de verdad. Esta es la realidad. Por eso es clave la educación política de los dirigentes, decir cuáles son los problemas de fondo y cuáles son las construcciones realmente políticas de fondo que hay que explicar. Pero voy a algo más para rematar. Desde el punto de vista de los sectores, ¿cuáles son los que más han crecido en los últimos 10 años? En promedio, el sector financiero, 7,4%, la construcción, que está ligada al sector financiero, 5,6%, comunicaciones, 5,5%, la minería es de los que menos ha crecido, 3,8%. Luego esto, por donde ustedes lo cojan, estamos en manos, sometidos, subordinados al gran capital financiero imperialista que sojuzga y esto comprueba, y seguramente puede causar en las redes bastante escosor que oiga decir esto comprueba las tesis leninistas de la construcción económica contemporánea. Esa es la realidad de esto. Aquí el discurso no se ha perdido, aquí lo que se ha perdido es cómo hacer explicar esto al país, a la sociedad, sí, señor, claro que sí, claro que sí. Tampoco se ha perdido el sujeto porque el sujeto diciendo estas verdades. Aquí hay que ir de fondo a eso, es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Pues en Colombia lo que es una economía neocolonial al servicio de esto, totalmente sometido. Aquello que decía Lenin también,
los países terminan siendo un eslabón más en la cadena de operaciones del gran capital especulativo mundial. Aurelio planteaba varias, múltiples elementos como pudimos ver, pero yo quisiera preguntarle a Ruth, un poco entendiendo, sí, digo ahorita, se invierte el orden, a Ruth sobre algo, digamos, que también tiene que ver con, por supuesto, con la incidencia del sector financiero internacional, y es buena parte de las reformas que ha anunciado para esta legislatura el gobierno de Iván Duque, ¿no? Tenemos la propuesta de la reforma pensional, de una nueva reforma pensional a los 65 años, pero además otros elementos. Se ha anunciado la idea perversa de que podamos avanzar a un sistema de cotización a la seguridad social por horas, y se ha anunciado también la idea de reducir el salario mínimo para los jóvenes, ¿cierto? Por supuesto sabemos y entendemos que detrás de eso están los fondos de pensiones privados, el sector financiero internacional, pero quisiéramos que tú nos explicaras, tú trabajaste también hasta hace poco en el Congreso de la República, digamos, qué es lo que hay detrás de eso, cuáles van a ser las afectaciones para nosotros y nosotros los colombianos, de los hombres y las mujeres del común, que vamos a tener que sufrir en caso de que se aprueben esas medidas, porque evidentemente también hacemos este tipo de espacios para motivar la movilización y la organización contra ese tipo de medidas absolutamente lesivas. Bueno, pues lo que hay detrás de eso es una avanzada para destruir lo que tenemos nosotros en Colombia desde el punto de vista de sistemas de protección social. Cuando, así como se describió en este primer momento, que yo creo que quedó muy bien caracterizado el modelo económico que tenemos, ese modelo económico no es capaz de soportar ingente cantidad de población informal. Hoy día la cifra de informalidad en Colombia es más o menos del 70% del trabajo, es decir, de toda la mano de obra ocupada, el 70% trabaja en la informalidad. Y la informalidad, básicamente el DANE la describe como la afiliación al sistema pensional, ¿cierto? Eso es una forma muy acotada de describir la informalidad, pero en todo caso lo que nos da cuenta es que es la imposibilidad del aparato productivo de absorción, se mantiene, digamos, en un régimen de regulación, controlada, si se quiere. Entonces, lo que se quiere es hacer ahora unos sistemas de protección social subsidiados por el Estado, pero que desnaturalizan completamente lo que para nosotros en la Constitución del 91 fue el derecho a tener prestaciones sociales, entre otras la pensión, que es apenas uno. Entonces, cuando en el 91 hubo falacia, y es que ellos lo que quieren es aumentar la edad de pensión, pero en realidad ellos no quieren aumentar la edad de pensión, porque en los sistemas pensionales de ahorro individual la edad no importa, lo que importa es la cantidad de dinero que usted tenga ahorrado. Tras lo que van realmente es tras acabar el régimen de prima media, que es el que administra hoy día Colpensiones, deteriorándolo, ellos dicen marchitándolo. ¿Qué significa? Que le van a dejar a Colpensiones las pensiones de lo que hoy día llaman los BEPS, que no, son unos ahorros pensionales minimísimos, en donde son más o menos 18.000 pesos al mes. Es una prima que no es vitalicia y que puede corresponder en el futuro a unos 40.000 pesos mensuales, pero es que es una total falacia, por eso insisto, no es un sistema pensional, pero los BEPS quedarían administrados allí, y también las pensiones de salario mínimo, que son aquellas que hay una cosa que sucede, y es que los fondos privados de pensiones le están devolviendo su dinero ahorrado más o menos al 70% de las personas que llegan a la edad de pensión. La gente no se pensiona, lo que hacen es devolverle su plata, pero algunos que han alcanzado más de 1000 semanas de cotización tienen derecho a una pensión mínima, ¿cierto?, de salario mínimo, pero esa pensión mínima es trasladada a Colpensiones y es Colpensiones, o sea, es el Estado subsidiando la lógica del privado, que es una lógica de ahorro en donde en realidad no está otorgando pensiones. Los fondos privados de pensiones, por otro lado, digamos, más flexible posible, y entonces ellos lo que dicen es, pues estamos formalizando,
¿Se entiende la lógica? Lo que dicen es, vamos a empezar a contratar por horas, vamos a flexibilizar mucho más el mercado laboral, ¿cierto? Pero la gente no va a estar informal. Esa hora va a poder ser cotizada por ese trabajador en el sistema de protección social. Es otra forma de decir que nosotros, o la gente, va a cotizar, ¿cierto? Pero al final, ¿quién la va a atender en salud? ¿Cuándo va a tener las suficientes semanas de cotización para lograr acceder a una pensión? ¿Cuál va a ser el administrador cuál riesgo laboral, cuál aseguradora de riesgos laborales va a asegurar un trabajador que está trabajando por 1 hora, por 2 horas, por un día, etcétera? Entonces es desnaturalizar completamente la posibilidad de tener acceso a la protección social. Es gravísimo, de verdad que es gravísimo. Y detrás de esa reforma pues está toda la destrucción de derechos adquiridos, está toda la destrucción de la posibilidad de sindicalizarse, de organizarse, y también van tras acabar con esa limitante, esa gran inflexibilidad que han denunciado, que es el salario mínimo, que les duele mucho que esté en la Constitución, pero al final van detrás de eso porque es la lógica en donde ellos dicen que son mercados, que el mercado laboral tiene que equilibrarse y que no puede ser que cueste lo mismo el salario mínimo en Bogotá que en el Chocó, que en Quique, En el Parque de la 93, en Quito. por ejemplo, ¿cierto? Sí, no, es cierto, es incluso un salario mínimo de acuerdo a la región y de acuerdo, digamos, a lo que esté, digamos, organizado. Entonces es muy grave porque pues es una avanzada tremenda. Yo debo decir de todas maneras que la reforma pensional, hoy día en el Senado la bancada alternativa ha venido proponiendo una reforma pensional alternativa. No decimos que no se necesita una reforma pensional, sí se necesita, porque hoy día la cobertura pensional en Colombia es solo el 23% de los adultos mayores de 65 años, y nosotros tenemos casi 3 millones de adultos mayores que ustedes los ven ahí en la calle bailando, pidiendo plata, tirados en un andén. Son 3 millones de personas, y la situación que viven acá es muy diferente a la que, por ejemplo, viven en el campo, donde se mueren miserables sin que digamos, tengan ninguna atención del Estado. Sí se necesita la reforma pensional, pero nosotros venimos planteando una reforma pensional que dé cuenta de la responsabilidad que tiene el Estado desde el punto de vista del derecho a la pensión para todos y cada uno de nuestros adultos mayores, y eso está ahí. Lástima que incluso hay sectores de la izquierda en Colombia que no están apoyando el planteamiento de reforma alternativa por su proximidad al sindicato antioqueño, pero también porque la izquierda colombiana se volvió una izquierda, no digo toda, negociante, y prefiere que no se den las transformaciones sino entrar en escenarios de negociación. Eso es lamentable y eso es lo que estamos denunciando, y es lo que decimos nosotros: necesitamos reconfigurar desde el punto de vista ideológico y de formación una izquierda que sea honesta, que sea consciente y que no esté pensando en sus intereses corporativistas, que también los hay en la izquierda, sindicalistas, sino en intereses colectivos que realmente respondan a las duras situación que está viviendo nuestro pueblo. O sea, una izquierda que ame a su pueblo y que sea capaz de verdad de entregar y de no venderse por esos retos. Aquí no se trata, para cerrar, de Aurelio llama a Lenin, bueno, yo llamo e invoco a Marx. Es que aquí no se trata de ver y de diagnosticar y de ver qué tan mal estamos. Aquí se trata de ver quién es que va a transformar todo esto, porque pues sí, todos somos muy eruditos, pero ¿dónde es que estamos los que, con todas las limitaciones, la sociedad del conocimiento es la pauta global? Y Gustavo Petro me da mucha pena y todo, pero la sociedad del conocimiento es la forma como salimos de la matriz de mineroenergética histórica en este país. Eso no es de la noche a la mañana, y seguramente cuando Aurelio habla de los aguacates está haciendo una caricatura, porque sí es verdad que hay sectores de la economía. Nosotros somos potencia alimentaria, nosotros sí somos potencia de conocimiento, hay que ver lo que hacen los colombianos en el extranjero. Entonces se trata de realmente, con seriedad y no burlándonos de uno o del otro, sino ver seriamente cuál es el modelo y la visión del desarrollo que nosotros vamos a implementar en este país. Diego, tres cosas en 8 minutos. Bueno, síntesis. No hemos hablado de algo, y es la economía naranja.
Eso no existe. La idea es eso, que nos expliques qué es esto de la economía naranja, el emprenderismo de nuestra propia pobreza. Pero bueno, ¿qué es esto de la economía naranja? ¿Existe, no existe? ¿Qué implica? Dos, una cosa breve frente al tema de, mucho se ha hablado de, bueno, de los, pero también los actores nacionales, ¿no? Cómo se beneficia Sarmiento Angulo, el sindicato antioqueño, de todo esto. Y hay un tercer tema, pero del telegrafiado titulares, que se nos va alargando la cosa, y es el tema de la financiación de la paz. Te lo pregunto porque yo sé que tú has trabajado bastante el tema. 3 temas en 8 minutos. 3 temas y respondiendo un poco también a cosas que se mencionaron aquí. Bueno, lo primero, frente a lo que señala Aurelio, en relación, voy a partir de, digamos, retomar una de las cosas que han planteado tanto Ruth como Aurelio. Lo primero, frente al tema de el extractivismo, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, en el sentido de que este es un modelo fundamentalmente financiarizado. Sin embargo, hay un término que, bueno, hay algo que se viene estudiando ahora, y es un fenómeno que se llama la enfermedad holandesa financiarizada. ¿Y en qué consiste la enfermedad holandesa financiarizada? Consiste básicamente en que, por un lado, se presentan déficits estructurales en la economía, particularmente en la cuenta corriente, en la balanza comercial, por cosas que exponía ya Aurelio. Básicamente, ¿qué pasa? Nosotros le compramos más al resto del mundo de lo que le vendemos. Allí pues tenemos un déficit de aproximadamente, digamos, un promedio histórico de 3.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, sucede lo que pasaría con cualquier familia. Si usted compra más de lo que vende, pues va a tener un déficit. ¿Cómo se soluciona ese déficit? Nosotros lo solucionamos a través de algo que en la balanza de pagos se llama la cuenta financiera y de capitales. Y esa cuenta financiera y de capitales, también lo explicaba Aurelio, está relacionado, y Ruth, está relacionado con el hecho de que cómo hacemos para poder seguir teniendo relaciones con el resto del mundo si siempre compramos más de lo que vendemos, y además en la remuneración de digamos, la remuneración al capital, las ganancias del capital extranjero terminan teniendo ese comportamiento que se señalaba aquí también, que refuerza pues esa caída o ese déficit en la cuenta corriente. Pues usted lo soluciona, y de esa manera también voy a poder ir respondiendo a las otras preguntas. Usted lo soluciona básicamente a través de inversión extranjera o a través de endeudamiento externo. Por eso era tan importante para el establecimiento, y sigue siendo tan importante, el discurso alrededor de la inversión extranjera. Cuando Álvaro Uribe hablaba de la confianza inversionista, pues estaba relacionado con esto, y por eso había un consenso dentro del bloque del poder. ¿Por qué la confianza inversionista? Porque si tenemos déficit en la cuenta corriente, si están saliendo más dólares de los que están entrando, usted puede compensar solamente eso con inversión extranjera que llega al país. Inversión extranjera directa, allí digamos pues hay que decir que, y por eso podemos hablar de una economía financiarizada, pero también un modelo extractivista, en el sentido en que el 40% de esa inversión iba a petróleo e iba a minería. Entonces, si tú sumas ahí, incluso con las cifras que tienes ahí, ya ahorita, bueno, revisas y ya me hablas. Entonces, de 70.000 de 190. 70.000 de 190 mil. 60% de toda la inversión extranjera directa 70 de iba para el 60% de solamente. Claro, pero además si analizamos, claro, pero si analizamos en particular. Si hay extractivismo. Sí, claro, y si además nosotros analizamos particularmente el periodo, porque tú tienes un periodo del 96 No, el acumulado ¿cuánto te da? Del 96, 101, pero lo tienes de del toda la 96, historia de de la economía. 2006 a 2018. No, de toda la historia. 190 millones de dólares acumulados. Entonces el caso es que 30-40% de esa inversión extranjera iba básicamente hacia actividades minero-energéticas. Hay un modelo extractivista que básicamente tiene su centro de operaciones en los territorios donde se ha dado el conflicto colombiano. Por eso es tan importante la pacificación de territorios
como Arauca, la pacificación de territorios como Norte de Santander, la pacificación de territorios del sur del país, no en la perspectiva de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esos territorios, sino en la perspectiva de profundizar ese modelo, digamos, extractivista. Entre otras cosas, aquí también cuando hablamos de extractivismo, pues hay que ver también en términos, por ejemplo, del modelo agropecuario, qué es la inversión que se da en términos de la producción de palma. Yo particularmente creo que la producción de palma para la generación de biocombustibles es extractivismo. Y en ese, digamos, en ese contexto tenemos, y el Plan Nacional de Iván Duque hace énfasis alrededor de eso, cuando se habla, por ejemplo, de las zonas estratégicas integrales, ¿cierto? Cuando se habla de esas zonas estratégicas, básicamente es intentar convertir lo que eran los PD en nuevas zonas de consolidación para el desarrollo de estos proyectos. Entonces hay financiarización, indiscutiblemente estoy de acuerdo en eso con Aurelio, pero también creo que hay un modelo extractivista, tenemos ahí diferencias con las cifras y bueno, eso en primer lugar. Por supuesto, y yo concuerdo con Ruth en que hubo un momento muy importante en la historia de Colombia entre los 50 y los 70 de intento de desarrollo, regálame 2 minutos más, de intento de industrialización, pero hay que decir que este país realmente nunca generó los procesos de industrialización que se necesitaban. Nosotros teníamos, por ejemplo, tasas de crecimiento económico e ingresos per cápita superior a los países del este de Asia en los 50, los países del este de Asia claramente en el proceso también de sustitución de importaciones que desarrolló, pudieron adelantarse en el escenario, y básicamente tuvo que ver con el hecho de que esos países hicieron reforma agraria, lo cual hace más productivo el campo. Tiene que ver con que hicieron esfuerzos importantes en materia de educación e innovación tecnológica, tiene que ver con que pudieron desarrollar el mercado interno a partir de la generación de economías de escala, tiene que ver con que hubo modernización en general de su sistema productivo. Entonces, a pesar de que tuvimos un bache de 20, 30 años en el que intentamos industrializarnos, aquí realmente nunca ha existido pues, un proceso de industrialización importante, significativo, y fue tan débil que solamente en 10 años pasamos de tener un 20% de PIB industrial a tener apenas un 10% de PIB industrial. Entonces eso por ese lado. Aquí se ha hablado, y Aurelio lo planteaba y me parece muy importante las cifras que traía, en relación a la caída del crecimiento económico en el mundo y la caída de diferentes productos, de la venta de diferentes productos en diversas ramas. Aquí hay dos problemas. Primero, pues efectivamente que tenemos un capitalismo que produce, pero que en tanto deteriora las condiciones de vida de los trabajadores no genera la demanda necesaria para eso. Pero aquí también hay un debate que vamos a tener que dar pronto y tiene que ver con cuál es el modelo que le sirve a la humanidad. Es decir, creo que hoy la humanidad tiene la posibilidad de garantizar la satisfacción a las condiciones de vida de todos y todas a nivel del planeta. Es decir, hoy productivamente lo podemos hacer y no podemos seguir dependiendo de un modelo económico que depreda y que destruye la naturaleza, que destruye la vida. Y eso sí nos llama, y en eso soy bastante, digamos, heterodoxo en relación a la tradición clásica de pues, el desarrollo a toda costa de las fuerzas productivas. Creo que hay que desarrollarlas, pero aquí hay que construir formas alternativas de producción, porque las cifras lo demuestran. No vamos a tener planeta pues, de aquí a 20 años, y en ese sentido sí hay que transformar ese modelo. No voy a entrar, no voy a entrar en mucho debate, pero creo que, por ejemplo, el tema del monocultivo. Nos queda una última pregunta. El tema del monocultivo pues es un asunto que, independientemente del producto, los monocultivos son nefastos para el desarrollo agropecuario. En el caso, por ejemplo, de los aguacates, los mexicanos no entendían cómo nosotros, la izquierda mexicana, nos preguntaba, pero ¿cómo ustedes reivindican el aguacate? Yo vi el tema del aguacate más como un asunto de reivindicar una economía diferente a la extractiva, pero
Hay que decir que producción de aguacate, por ejemplo, para producción de biocombustibles, pues tampoco es que Altamente sea, consumidor de agua, ¿no? tampoco es que sea la solución efectivamente. Pero en que creo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que ni es el modelo financiarizado ni es el modelo extractivista, y espero en la próxima ronda responder la pregunta alrededor de la paz de la economía naranja. La última pregunta es de 3 minutos, 4 minutos realmente, y es, creo que aquí las 3 personas que nos acompañan en el panel pues hacen parte de apuestas políticas, proyectos políticos que esperan ser gobierno, ¿sí? Rude es candidata al Consejo de Bogotá, Aurelio fue candidato a la alcaldía de Bogotá. No hablemos del siglo pasado. Digamos, trabaja, digamos, o milita en el Polo Democrático Alternativo. Diego, digamos, también hace parte de apuestas políticas. Y pues voy a hacer simplemente a los 3 una pregunta de si fueran, digamos, si estuvieran en la presidencia de la República. Si te aparece ahí, ¿no? Sí, La lámpara maravillosa. Si somos capaces de unirnos por lo fundamental como... Dos medidas específicas que tomaría, 2 concretas, ¿sí? Creo que el día de hoy estamos, quienes no somos economistas, con muchas dudas, inquietudes que seguramente vamos a tener que ir a leer, a profundizar, a trabajar. Entonces quisiéramos que los 3 le recomendaran a quienes nos ven y a quienes estamos aquí un libro o una lectura, un artículo que pueda, digamos, como ayudar a profundizar estos temas, una película y una canción, la que sea. Piensen, la que se les venga a la cabeza. Entonces, invertimos el orden. Comenzamos con Ruth, que no ha comenzado. Seguiría Diego y concluye Aurelio. Ese es el turno que nos quedó. 4 minutos así, en concreto. Si tú determinaras la política macroeconómica. Bueno, yo creo que hay 2 cosas importantes en el país. Una es hacer sujeto. Yo creo que en Colombia nos hace falta la base de la, digamos, de la posibilidad, digamos, la base del criticismo de la gente, que suceden cosas y no pasa nada o no tienen la posibilidad de salir a denunciar, es que nosotros no hemos armado sujeto, porque el sistema educativo lo que ha hecho es producir personas pasivas que no saben, que no entienden, que no conocen, que no son capaces de discernir. Entonces yo haría una política muy fuerte por construcción de sujeto desde el punto de vista de la educación y de la comunicación amplia de masas, la pedagogía de masas. Y por otro lado, yo creo que hay un reto en el país y es trabajar con todas estas poblaciones informales. Yo creo que lo que llamamos nosotros la economía de los sectores populares, frente a toda esta debacle, es allí donde está el sujeto económico capaz de defender un proyecto alternativo. Pero lastimosamente nosotros seguimos en la receta neoliberal del emprendimiento, de la competitividad, de los clústeres, etcétera, etcétera. O sea, la misma receta que al final nos enseñan en las facultades de economía, porque hay que decir que acá ni siquiera la Universidad Nacional de Colombia, lastimosamente, está formando en sus pénsumes economistas críticos y una visión diferente de la economía. Entonces yo creo que hay como esos 2 grandes retos, si me permite Aurelio, por supuesto. Y en cuanto a lo del libro, la canción y la película, bueno, pues yo creo que el libro que hay que leer ahora reciente es El embrujo autoritario, es El aprendiz del embrujo. Es una publicación que ha recogido, digamos, un balance de lo que viene sucediendo ahora con el gobierno de Duque. Es un libro siempre bonito, pero se consigue magnético, está por ahí circulando el embrujo. Y la cuenta que Café Esperanza lo publicamos para quien quiera descargar. Ajá. Bueno, hay una película que a mí me encanta, que no tiene nada que ver con política ni nada, que se llama El hilo invisible. Es lindísima, hay que verla, es una película muy linda. Y una canción. Sí, el tema de economía, bueno, frente a lo que quieras, pero especialmente frente al tema. Bueno, yo que ando en el duelo por la pérdida de mi amigo Camilo Castellanos, que fue Homenaje un gran pensador. Yo estoy haciendo homenajes en todos lados donde me preguntan por gente que valga la pena, por lo que él hizo, por lo que fue. Hay una canción que a él le gustaba mucho recientemente de Violeta Parra,
nos íbamos a escuchar a Violeta Parra en la canción de Carlos. Les recomiendo escuchar a Violeta Parra. Bien. Diego, 2 medidas que tomarían para la economía de este país. Bueno, entonces menos mal me la coloco fácil porque me sirve para responder las preguntas. No, 2 medidas. La primera de ellas, yo creo que una de las mejores cosas que se ha hecho en América Latina en los últimos años fue el proceso de auditoría de la deuda pública que hizo Rafael Correa. En ese sentido creo que hoy es fundamental y de hecho estamos, esto me sirve como cuña, estamos impulsando un proceso de auditoría alrededor de la deuda pública. Creemos que de ahí pueden desarrollarse medidas encaminadas a recuperar importantes recursos. Se llama, digamos, hasta ahora estamos juntando organizaciones, hasta ahora es como una plataforma de auditoría alrededor de la deuda pública. No, estaremos en próximos días sacando pues bueno, algunas piezas. Estamos trabajando ahí con Wilson Arias, por ejemplo, que en el Congreso de la República ya ha venido planteando el tema y con organizaciones sociales. Primero, auditoría de la deuda pública. Segundo, aquí hay que hacer una reforma tributaria estructural progresiva. En Colombia, la tasa de tributación efectiva, es decir, lo que tributamos alrededor del Producto Interno Bruto, es 16%. En los países de la OCDE, ya que entramos al cuento de la OCDE, es de 32%. Aquí podemos hacer miles de paros, movilizaciones, salir a la calle, peleando por el derecho a la educación, por la implementación de los acuerdos de paz, por la salud. Y si seguimos cayendo en la trampa de, no, es que no hay plata, es que si le damos a la paz no hay para la salud, pues vamos a estar derrotados históricamente. Si aquí no hay una reforma tributaria estructural que permita mayor generación de ingresos para el Estado, vamos a seguir teniendo el Estado minúsculo que tenemos en relación a la necesidad que existe para garantizar derechos a la gente, para garantizar la implementación de los acuerdos de paz, para garantizar ciencia, innovación y tecnología. Y una tercera, ahí una ñapa, definitivamente una fuerte inversión en materia de educación. Un país que no invierte en educación, ciencia y tecnología, un país que no acompaña esto de políticas de primera infancia, es un país que está condenado al fracaso, no solamente económica, social y éticamente. Libro, canción y película. Libro, canción y película. Empiezo por el libro, también está en proceso de edición. Un libro que estamos publicando en el marco de una red latinoamericana de seguimiento de la deuda pública, donde está Ramiro Chimurri de Uruguay, donde está el profesor Daniel Libreros también aquí de Colombia. Estamos también articulando con la Universidad de Nápoles, que se llama Las deudas abiertas de América Latina, mostrando efectivamente cómo el fenómeno del endeudamiento hoy en América Latina es el tema, es la razón por la cual se está haciendo el paquetazo hoy del Fondo Monetario Internacional en Ecuador, es la razón por la cual hoy Argentina va a entrar en default de la deuda. Entonces creemos que ese precisamente es el tema. Un documental y una serie, lo cambié en lugar de la película. El documental es ¿Qué invadimos ahora?, de Michael Moore, que nos muestra que sí es posible vivir diferente. Aquí nos han planteado una idea de que es imposible vivir de manera diferente, que está en YouTube, que por ejemplo garantizarle derechos a los trabajadores, vacaciones de 3 meses remuneradas, es mantener perezosos, que tener políticas de universalización de la educación es inviable. En ese documental de Michael Moore se evidencia que alrededor del mundo se han hecho esas cosas, se siguen haciendo y son totalmente viables para Colombia. Y por supuesto, ya que estamos hablando del sistema financiero, para quienes no han visto todavía la serie, porque creo que por el público presente sí la han visto, La Casa de Papel, que nos muestra, que a su manera, pues muestra precisamente lo que se esconde detrás de pues del sistema financiero y de la estructura de poder. Y bueno, y una película también podría ser Ciudad del Silencio, que muestra precisamente los efectos del Tratado de Libre Comercio y particularmente los efectos sobre las trabajadoras mexicanas en el norte de México. Y la canción, para terminar, Al Bando Vencido, de Ismael Serrano, porque solamente quedan vencidos aquellos que pues dejan de pelear. Yo creo que lo importante es desde cualquier lugar que sigamos peleando y sobre todo que tengamos la capacidad de unirnos por el presente y futuro de Colombia.
Aurelio. Bueno, yo voy a emular el cuento de Aladino, te voy a pedir 3 deseos. Concedemos uno más. Aladino concedía 3 y aquí David solo concede 2. El primero, denuncia de los tratados de libre comercio. Le voy a explicar por qué. Porque es que todo este problema se ocasiona cuando Colombia entrega su mercado interno. Y cuando entrega su mercado interno se empieza a perder las fuentes de acumulación interna. Entonces, los problemas en economía se resuelven donde se causan, no donde se manifiestan. ¿Dónde se causa la pérdida del mercado interno? La forma que el país ha llevado a nivel incluso supraconstitucional, por decirlo de alguna manera, de entregar el mercado interno son los tratados de libre comercio. Entonces lo primero que hay que hacer es denunciar los tratados de libre comercio, que se pueden denunciar. En el de Estados Unidos, capítulo 23, numeral 23.2, está la posibilidad de denunciar el tratado. Segundo, limitar las ganancias del sector financiero. Yo retomo la fórmula de Piketty. Piketty dice, donde hay un país desigual, donde la tasa de renta del capital es superior a la tasa de ingreso de la población, no podrá tener el capital financiero, para empezar, no podrá tener una tasa de renta superior a lo que crece el ingreso por habitante. Una reforma financiera en ese sentido. Y tercera, una reforma tributaria estructural, que tiene que tener un propósito, sí, pero es que las reformas tributarias tienen que tener un propósito. Es decir, claro, se tiene que hacerla, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer una reforma tributaria que logre elevar el ingreso de la base social del país. Permítame, David, voy a dar estos datos. De cada 100 pesos de ingreso que hay en Colombia, esos ingresos se pueden dividir en 4 cajones. ¿Cómo están repartidos en Colombia? En el cajón del ingreso salarial y mixto, se asume el rebusque, hay 33 pesos. En el de las empresas no financieras hay 35. En el de las empresas financieras hay 25 y el resto están impuestos indirectos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aumentar la plata que va al cajón del sector salarial y mixto. Les quiero dar este dato. En Suecia es 78 de cada 100. En Japón es 65. Y aquí estamos en 33, peor que en África, que el promedio es 37. Y cuando usted mete el ingreso de los empleadores, todas las tablas de Piketty, nos da 41, igual a Sudán, igual a Kenia. Entonces, el país no puede resolver sus problemas si no eleva el ingreso. Entonces hay que hacer una reforma tributaria estructural, progresiva, con tasas marginales a las personas naturales del 0,1%, que vaya, la tasa marginal tiene que ser por lo menos del 50% como en Francia, por ejemplo, para poder hacer una redistribución. El capitalismo redistribuye con los impuestos. En Colombia el capitalismo redistribuye con los impuestos, pero al revés, se vuelve la sociedad más desigual después de pagar impuestos. Eso hay que corregir. Aumenta el Gini después de impuestos. Claro, aumenta el Gini después de impuestos. Entonces, 3 cosas. Denuncia de tratados de libre comercio. Reforma el sistema financiero donde la tasa de ganancia del capital no puede ser superior a la tasa de ingreso por habitante. Y tercero, una reforma estructural que tenga como sentido redistribuir el ingreso para empezar a elevar el ingreso de la base salarial y de la base mixta del país. Y eso tiene un sentido, es que si usted denuncia los tratados de libre comercio y empieza a crear mercado interno, pues tiene que darle ingresos a estos para que haya un círculo virtuoso en la economía de demanda efectiva, inversión, etcétera, etcétera, y vaya creciendo. Listo. Libro, canción. No, dos informes. Bueno, uno puede llamar extractivismo a lo que sea, ¿cierto? Sí, no, es que el señor extrae rentas del capital, entonces es extractivista. Bueno, pero pues 37% nos dio, ¿no? Si a usted le da 37% minería y esto, pero si usted suma industria, comercio y comunicaciones, le da 40%. Entonces, Libro, canción y película. libro, canción y película. Ahora, hay una cosa que sí quiero decir. El sindicato antioqueño, que tanto obnubila Ruth, no es tan antioqueño, lo quiero decir. Más o menos el 40% del sindicato antioqueño es capital extranjero. No se le olvide que la base de ese grupo son Suramericana y Banco de Colombia, que cotizan en Nueva York y tienen capital flotante de fondos internacionales. Y también les voy a dar este dato: el grupo Aval tiene el 25% de capital flotante en los Estados Unidos, pero además en inversión directa en Colombia tiene 7% de JP Morgan Chase y tiene como 4% de fondos privados como Vanguard y otros así.
Entonces, aquí eso de que el criollo es antioqueño y el criollo no olvide. Esto hay que darlo con datos, con cifras, porque lo que más daño le hace a este debate, fuera del daño que nos hace el neoliberalismo, es darlo con charlatanería, darlo con imprecisiones y darlo por razones que no van al fondo del problema. Termino con eso. Libro, canción y película. Libro. Yo voy a regalar 2 libros hoy. A los que quieran leer el libro Confianza Inversionista, que yo escribí, donde se explican estas bases, se los recomiendo. Y a Ruth, que es candidata al Consejo de Bogotá, les recomiendo el que escribí sobre Bogotá, que se llama Bogotá en el Lima. Bueno, canción, usted que le gusta la música del Caribe, yo sé, yo te recomendaría, si yo tuviera una bandera de Daniel Santos. Epa. Ok, ¿y cuál es la otra que me falta? Ah, película. Yo voy a hacer como Diego. No voy a recomendar una película, sino voy a recomendar una serie, para que se entienda lo que es el capital financiero. Quitando pues todos los enredos que trae la película de temas personales y pasionales, etc. Véanse la serie Billions, en inglés. Excelente. Entonces, ahí se ve, ahí ustedes ven cómo el capital financiero captura todo, el petróleo, captura los fondos, claro, todo lo captura. El capital financiero es el problema. Y si se leen Billions y después el imperialismo fase superior del capitalismo, que hambre. Bueno, hemos tenido un gran Café Esperanza. Estamos llamando, motivando a profundizar en este debate. Estamos conscientes de que seguramente muchas cosas hay que molerlas más, profundizar más, pero bueno, también es un propósito de ponernos la tarea de estudiar, de elevar nuestro nivel de conocimiento, porque sabemos y entendemos que buena parte de la realidad política que vivimos y sufrimos los colombianos y las colombianas en general, los hombres y las mujeres del común en el mundo, tienen que ver con las decisiones políticas, económicas y en particular hoy con el predominio del sector financiero internacional, como ha quedado visto el día de hoy. Todos los libros que podamos conseguir en PDF, las canciones, las películas, las series que han recomendado, las vamos a poner en nuestras redes sociales. Invitamos a que sigan el Café Esperanza en Twitter. Vamos a abrir prontamente en otras redes, es @esperanzacafé, para que podamos seguir difundiendo este debate. Son las 19:59, usualmente hacemos preguntas, pero por coherencia también debemos decirlo, este café y sus trabajadores y sus trabajadoras trabajan hasta las 8 de la noche. Entonces no podemos irrespetar eso, y por supuesto no sobra decir que hacemos este café no simplemente para debatir, y que es muy chévere, sino para tener herramientas para intentar cambiar las cosas, para hacer que las cosas cambien y para poder movilizarnos, organizarnos, generar corriente de opinión y de movilización frente a estas medidas nefastas que anuncia el neoliberal gobierno de Iván Duque, pero que todos y todas sabemos que detrás de él está Álvaro Uribe Vélez, y detrás de ellos pues unos sectores económicos claramente definidos, y también decimos que por supuesto pues aquí reivindicamos a Lenin y no tenemos ningún problema en decirlo. Lo que ha quedado demostrado hoy es lo siguiente, que la crisis es de superproducción, de capital financiero y de plusvalía. Quedó demostrado. Esto quedó en pique para un segundo Café Esperanza sobre esto. A todos y todas, muchas gracias a las 3 personas que nos acompañaron, a todos ustedes. Una vez al mes en este café agradecemos a las personas del Café Sama. Vengan aquí entre semana, que hay almuerzo, comida, cerveza, café. A todos y todas quienes han venido, a quienes siempre nos acompañan en este café, a quienes son personas asiduas de este café, a Andrea, que siempre nos acompaña, a Sebastián, a Aleja, que también últimamente, a Patricia atrás. Muchísimas gracias, y a todos y a todas por hacer el esfuerzo siempre de acompañarnos.